niño negro salva a toda su familia millonaria uno por uno, y al día siguiente su familia le trae $100 millones. El cielo sobre Eastmore estaba cargado de niebla matutina, de esas que envolvían las calles como una advertencia susurrada por el viento. Las aceras rotas brillaban con la lluvia residual, y los únicos sonidos eran los ladridos lejanos de perros callejeros y el crujido ocasional del metal oxidado meciéndose con la brisa. Jamari Brooks, de 12 años, y con una sudadera con capucha remendada 2 tallas más grande, se ajustó las correas de la mochila y se adentró en la niebla como un soldado rumbo a la batalla. El atajo por el bosque de Wexley no era recomendable para nadie con sentido común. Los adultos lo consideraban inseguro, lleno de tierra suelta y ramas afiladas, y los niños susurraban sobre personas desaparecidas en sus sombras. Pero Jamari lo había tomado docenas de veces. Sabía qué troncos estaban podridos, qué pendientes estaban resbaladizas, y dónde pisar para no hacer ruido. Hoy se dirigía al desguace al otro lado del bosque, buscando circuitos impresos desechados o aparatos electrónicos rotos, cualquier cosa que pudiera arreglar, estudiar o recuperar para obtener piezas. Su sueño de convertirse en ingeniero no era solo una fantasía, era una necesidad. En Eastmore, soñar en pequeño significaba quedarse en pequeño, y Jamari no tenía planes de quedarse donde la vida lo había empujado. Mientras caminaba, su mente estaba medio en las nubes, repasando un diseño que había esbozado la noche anterior para una radio solar. Pero entonces, un grito resonó entre los árboles como una sirena, agudo, desesperado. No era un animal, no era la típica pelea o grito, era humano, joven, asustado. Jamari se quedó paralizado. Entonces echó a correr. Las ramas se quebraron bajo sus zapatillas mientras corría hacia el sonido, saltando sobre raíces y agachándose bajo las ramas, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. Atravesó un claro, y lo que vio le dejó sin aliento. Una camioneta negra de lujo estaba inclinada al borde de un barranco empinado, con las ruedas traseras girando violentamente en el lodo. Un cambio de marcha en falso y se precipitaría directamente al arroyo rocoso. Dentro, tras las ventanas empañadas, un niño no mayor que Jamari estaba atrapado en el asiento trasero, golpeando el cristal y gritando pidiendo ayuda. Los pies de Jamari se movieron antes que sus pensamientos. Soltó la mochila, la abrió rápidamente y sacó la pesada palanca que siempre llevaba consigo. Mitad herramienta, mitad protección en un barrio como Eastmore. Oye, swingó, agitando los brazos para llamar la atención del niño mientras corría hacia la camioneta. Los ojos aterrorizados del niño se clavaron en él. «Ayúdenme, por favor, no puedo salir. No te muevas», swingueó Jamari, ya con la vista puesta en el suelo en busca de algo útil. Rodeó el vehículo cuesta arriba, con el corazón acelerado, notando cómo el lodo se deslizaba bajo sus zapatos. Una de las ruedas traseras colgaba justo por encima del desnivel. Unos centímetros más y el coche se volcaría. Metió la palanca debajo de la rueda trasera inferior, usando una piedra plana como palanca. El metal crujió, pero resistió. Entonces corrió hacia la puerta trasera. «¡Está atascada! ¡Srenia!», gritó el chico tirando de la manija desde dentro. Jamari lo intentó desde fuera, pero estaba cerrada. «¿Puedes deslizarte al otro lado? ¿A la ventana izquierda?» El chico se arrastró, arrastrándose por los asientos mientras la camioneta crujía y se inclinaba peligrosamente. «¡Date prisa!», Swing instó Jamari, agarrando la manija del otro lado. «¡Empuja! ¡Yo tiro!». Juntos, bajaron la ventana lo justo. Jamari metió la mano, agarró la del chico y empezó a tirar. El vehículo volvió a crujir. «Te tengo», component placement, dijo Jamari tensando, con los músculos ardiendo al tirar. El chico estaba a medio salir cuando se oyó un crujido seco. La palanca se movió y la camioneta se inclinó. Con un último tirón, Jamari arrancó al chico justo cuando la parte trasera de la camioneta cedió. El vehículo se desplomó en el barranco, estrellándose contra las rocas con un estruendo ensordecedor. Un crujido de vidrio y metal resonó entre los árboles. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio que siguió se sintió más pesado que el ruido. El chico se desplomó en el suelo, respirando con dificultad y agarrándose el pecho. Jamari se arrodilló a su lado, con el corazón aún latiéndole con fuerza. «¿Estás bien?», Srenia preguntó con voz temblorosa. El chico asintió lentamente. «Sí, creo que sí». De cerca, Jamari pudo ver que el chico llevaba un uniforme de colegio privado, bien planchado, limpio a pesar del barro,
y un reloj de plata que probablemente costaba más de lo que Yamari y Zeke ganaron en un mes. ¿Quién eres?, Srenia preguntó el chico, pero las sirenas sonaban a lo lejos, rápidas y cada vez más cerca. El instinto de Jamari se despertó. Se levantó, se limpió el barro de las manos y retrocedió. «Espera, ¿cómo te llamas?», Srenia gritó el chico. Pero Jamari ya corría. Agarró su mochila y desapareció entre el bosque, envuelto de nuevo por la niebla. Una densa columna de humo gris ascendía en espiral desde el otro lado de la finca, elevándose hacia el cielo que oscurecía. Al principio, Jamari pensó que podría ser humo de chimenea, pero era demasiado descontrolado. Entonces lo oyó, débil, lejano, pero claro. ¡Socorro! ¡Que alguien ayude! Jamari no se detuvo a pensar. Sus piernas se movían por instinto. Se deslizó por un estrecho hueco entre los setos, se agachó y corrió por el césped bien cuidado hacia un lateral de la mansión. A medida que se acercaba, un calor latía en el aire. El ala más cercana al jardín brillaba anaranjada tras los altos ventanales, y el olor a madera y tela quemadas lo golpeó como una bofetada. Para cuando llegó a casa, la ropa de Jamari estaba manchada de tierra, su sudadera con capucha rota en el codo. Zeke acababa de llegar de su turno de noche en la planta de empaquetado, con los ojos rojos de cansancio. ¿Jamari? Zeke arqueó una ceja. ¿Por qué pareces haber estado luchando con un oso? Jamari dudó y luego murmuró. Tropecé en el bosque. Zeke lo miró fijamente un largo rato, pero no insistió. No hagas ninguna locura. Eastmore no perdona los errores. Lo sé, dijo Jamari, pasando junto a él hacia su habitación compartida. Más tarde esa noche, mientras los hermanos cenaban, fideos instantáneos y unas albóndigas que habían sobrado, dieron las noticias. Jamari abrió mucho los ojos al ver el titular. Niño misterioso salva al hijo del multimillonario Devin Ashworth. Allí, en la pantalla, estaba el mismo chico que Jamari había sacado de la camioneta, Kellan Ashworth, heredero de la fortuna de Ashworth Tech. La cámara enfocó su frente raspada y su uniforme embarrado. No sabemos quién es, dijo Devin Ashworth, de pie junto a su conmocionado hijo. Pero si estás viendo esto, quienquiera que seas, salvaste la vida de mi hijo. Gracias. No sé cómo recompensarte, pero lo haré. Eres un héroe. Zeke se giró hacia el televisor, luego hacia Jamari, con la boca entreabierta. Tú no... Swing. Jamari no levantó la vista. Sorbió los fideos, con la vista fija en el tazón. No, dijo en voz baja. Pero sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Esa noche no pudo dormir fácilmente. Jamari yacía en la cama mirando al techo, oyendo el accidente repetirse una y otra vez en su cabeza. No se arrepentía de lo que había hecho. Nunca lo haría. Pero algo en todo aquello le picaba en la mente. ¿Por qué estaba Kellan solo en el bosque? ¿Por qué no había nadie más en el coche? ¿Y quién había aparcado una camioneta de lujo en un sendero embarrado sin refuerzos? A la mañana siguiente, la niebla se había disipado, pero algo en el aire aún se sentía extraño, como el silencio antes de una tormenta. Y en algún lugar de Eastmore, una elegante camioneta negra empezó a seguir a un chico que creía que su aventura había terminado. Apenas había empezado. El aire estaba cargado con el aroma a lluvia fresca y smog, mientras el crepúsculo se cernía sobre Eastmore. Las farolas se fueron despertando una a una, su brillo luchando por disipar la penumbra del atardecer. Jamari Brooks caminaba en silencio por la acera agrietada, con la capucha puesta y la mochila al hombro. Su mente estaba en otra parte, aún enredada en recuerdos del rescate de hacía 2 noches. El chico, la camioneta, las noticias. No quería pensar en ello. Pero ¿cómo no hacerlo? Cada callejón que pasaba le tensaba los hombros. Cada sombra parecía observarlo. Y sin embargo, algo en esa noche era diferente. Al doblar por la carretera secundaria que pasaba por el extremo norte de Eastmore, vislumbró algo inusual en la distancia. En lo alto de la colina, a través de los barrotes de una verja de hierro, y tras setos capaces de tragarse un coche pequeño, se alzaba la finca Ashworth. La mayoría de los días, la mansión parecía tan fría e intocable como un castillo, ventanas con contraventanas, muros de piedra pulida, torres de cámaras en cada esquina. Pero ahora, algo andaba mal. La voz de un hombre, desgarrada por el pánico,
volvió a gritar. Jamari levantó la vista. En el balcón del segundo piso, una figura golpeó una puerta de cristal. Las llamas danzaban en el pasillo tras él. ¡Oye! ¡Srenia!, gritó Jamari. ¡Aquí arriba! ¡Srenia!, respondió el hombre tosiendo entre palabras. Jamari corrió hacia el enrejado, una maraña de hiedra que envolvía una vieja celosía de madera. Se agarró a una viga y empezó a trepar. La madera crujió bajo su peso, descascarando trozos de pintura y corteza que le caían en los ojos. El calor subía con cada paso, y le quemaban los dedos por los clavos metálicos incrustados en el marco, pero siguió adelante. Al llegar al balcón, se coló por el borde y se encontró cara a cara con Devin Ashworth, el multimillonario director ejecutivo que Jamari solo había visto en televisión. Su traje estaba ennegrecido por el hollín. Tenía los ojos rojos y llorosos. Apoyó todo su peso contra la puerta de cristal que estaba claramente atascada por dentro. «¡No abre!», Srenia exclamó Devin con voz áspera. Jamari vio un extintor montado en la pared del balcón tras una mampara decorativa. Lo arrancó de un tirón, lo levantó con ambas manos y lo estrelló contra el borde de la puerta, una vez, 2 veces, hasta que la madera se quebró. Devin empujó y la puerta se dobló hacia adentro. Salió un humo denso que los asfixió a ambos. Jamari agarró al hombre mayor del brazo. «¡Por aquí!», Swing dijo, arrastrándolo hacia el enrejado. «Tú, espera, conozco esa cara», murmuró Devin, entrecerrando los ojos a través de la neblina. «Eres tú». Pero Jamari no se detuvo a explicar. Guió el pie del hombre hasta el primer escalón del enrejado y comenzó a ayudarlo a bajar, despacio, con cuidado. La respiración de Devin era entrecortada, pero lo siguió, con una mano temblorosa a la vez. Justo cuando Jamari tocaba el suelo, se oyó un rugido desde arriba. El techo sobre el balcón cedió, derrumbándose hacia adentro en una cascada de chispas y madera. El fuego saltó más alto, crepitando con furia. Los guardias de seguridad llegaron corriendo desde la puerta principal, con las radios a todo volumen. Pero para cuando llegaron al lateral de la casa, Jamari ya se había ido, desapareciendo entre las sombras de los setos como un fantasma. El incendio fue noticia en todos los canales esa noche. «Cableado defectuoso», dijo el presentador. Una tragedia casi evitada por poco gracias a una intervención desconocida. Devin Ashworth se estaba recuperando. Los bomberos investigaban. Pero ninguno de ellos sabía lo que Jamari sabía, porque Jamari había visto algo que no encajaba. Al rodear la casa para escapar, pasó junto a una caseta de servicios públicos cerca del muro trasero de la propiedad. La caja de interruptores, grande, gris y vieja, estaba abierta. Los cables colgaban como nervios deshilachados, y la cerradura yacía en la hierba, claramente rota. No fue un accidente. Alguien lo había hecho a propósito, y quienquiera que fuese, quería que los Ashworth se fueran. 2 noches después, Jamari se movía por la ciudad como una sombra. Se mantenía en callejones, atajó terrenos, evitaba las calles principales, pero incluso mientras intentaba permanecer invisible, notó que se formaba un patrón, una camioneta, elegante, negra, con ventanas tintadas y sin matrícula. Siempre aparecía justo al llegar a una esquina. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. La tercera vez que la vio, se agachó por un callejón estrecho entre una vieja casa de empeños y una panadería tapiada. Se mantuvo de espaldas a la pared y esperó. La camioneta pasó sin detenerse. Jamari no se movió durante 5 minutos más. Luego se deslizó por una valla y tomó un camino sinuoso hacia casa. Sé que lo esperaba en la mesa de la cocina cuando entró. «¿Has estado corriendo otra vez?», dijo Zeke en voz baja, sin levantar la vista de la mesa. «Puedo oírlo en tu respiración». Jamari no respondió de inmediato. Dejó su mochila con cuidado. «Tienes que mantener un perfil bajo», dijo Zeke, con voz más firme. «Sea lo que sea en lo que estés metido, no es nuestra lucha». «Se convirtió en mía en el momento en que alguien intentó matar a ese hombre», respondió Jamari, entrecerrando los ojos. 2 veces. Zeke apretó los puños. «¿Ahora te crees un superhéroe?» «Creo», dijo Jamari sentándose, «que soy el único que presta atención». Al día siguiente en la escuela, la situación no era la mejor. Los niños susurraban alrededor de las taquillas. Los profesores parecían nerviosos. Y había un nuevo conserje, alto, bien afeitado y con demasiada confianza para alguien que llevaba un trapeador.
Se cruzó con Jamari 2 veces en el pasillo y una vez en el comedor. La tercera vez habló. Esa noche sacó el pequeño y zumbante dron que había dejado volando cerca de la finca Ashworth. Era de su propio diseño, hecho con piezas recuperadas, parecía un juguete pero grabado en alta definición. Lo conectó a su portátil y revisó horas de material. La mayoría era aburrido, jardines, guardias, nada nuevo. Pero a las 19:46, 15 minutos antes del incendio, el dron vislumbró a un hombre que salía por la entrada trasera de la finca. Llevaba un abrigo oscuro y se movía como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras. Tenía la cara parcialmente ladeada, pero Jamari lo supo al instante por un recorte de periódico que había leído meses atrás. Marcus Bale, ex socio de Devin Ashworth. El mismo hombre que había desaparecido tras ser acusado de robar casi 20 millones a Ashworth Tech. Un hombre que, según los medios, había desaparecido en el extranjero. Y, sin embargo, allí estaba, saliendo de la casa como un fantasma que regresa para terminar algo. Jamari se recostó, con la respiración entrecortada. Ya no se trataba solo de un rescate. Era algo más grande, más peligroso. Alguien intentaba borrar del mapa a la familia Ashworth. Silenciosamente. Por completo. Y Jamari Brooks, un niño de 12 años de Eastmoor, acababa de meterse en el centro. Otra vez. El aire de la noche era frío en el rostro de Jamari mientras se agachaba bajo la sombra del enrejado que daba a la mansión Ashworth. El lejano canto de los grillos y el balanceo de las ramas daba a la finca una ilusión de calma, pero el corazón de Jamari latía con urgencia. Había regresado no por curiosidad, sino por convicción. Algo iba muy mal, y no podía dejar que los Ashworth se adentraran ciegamente en el peligro, no después de salvar a Devin del incendio. Miró hacia arriba del enrejado, el mismo camino que había usado durante el incendio. Esta vez, no se estaba metiendo en las llamas, se estaba metiendo en secretos. Con un silencio ensayado se incorporó, aferrándose a la celosía con los dedos como un escalador experimentado. La luz de la luna rozaba las paredes de piedra al llegar al balcón del segundo piso. Antes de que pudiera entrar, una voz lo sobresaltó. «¡Oye! ¡Otra vez tú!». Jamari se quedó paralizado, agachándose instintivamente, pero al levantar la vista, vio a un adolescente, más o menos de su edad, apoyado en la puerta de cristal. Su pelo castaño rojizo despeinado y sus pantalones de pijama lo hacían parecer encantador, pero no había miedo en sus ojos. En cambio, había algo más: reconocimiento. «Lo sabía», dijo el chico con una sonrisa discreta. «Fuiste tú quien sacó a Devin. Te vi». Jamari se incorporó por completo, confundido pero cauteloso. «¿Me viste?». El chico asintió. «Me llamo Kellan. Estaba esperando a ver si volvías. Supuse que lo harías. Entra». En el pasillo tenuemente iluminado, Kellan cerró la puerta tras ellos. El aire olía ligeramente a humo y a productos de limpieza. Avanzaron en silencio por el pasillo hasta que Kellan giró bruscamente hacia un estudio y le indicó a Jamari que se sentara. «Entonces, ¿me vas a decir qué está pasando?». «Component placement», preguntó Kellan, dejándose caer en un sillón. Jamari dudó. Luego se sentó en el borde de un sofá de cuero. Alguien provocó ese incendio a propósito. Vi a un hombre salir justo antes de que saltaran las alarmas. Marcus Bale. Creí que había desaparecido hace años. Kellan arqueó las cejas. ¿Marcus? ¿El antiguo compañero de mi padre? Pero se ha ido, como si se hubiera esfumado. Exactamente. Y alguien me ha estado siguiendo. Una camioneta negra. Creo que saben que estaba allí durante el incendio. Kellan se inclinó hacia adelante con el rostro serio. Entonces estás en peligro. Estamos en peligro. Necesito mostrarte a alguien. Vamos. Jamari siguió a Kellan escaleras arriba, a una habitación llena de monitores parpadeantes, cámaras infrarrojas y persianas gruesas. Un chico alto, de pómulos pronunciados y una mata de pelo oscuro, estaba de pie frente a las mamparas, girándose al entrar. «Sawyer, este es él, el que salvó a Devin». Sawyer entrecerró los ojos y cruzó los brazos mientras observaba a Jamari. «¿Y qué hace aquí?». «Component placement», preguntó Jamari antes de que Kellan pudiera hacerlo. «Porque quienquiera que haya provocado el incendio podría intentarlo de nuevo. Y si lo hace, necesitarás ayuda». Sawyer lo pensó y asintió lentamente. «De acuerdo. Asegurémonos de estar listos». A las 2 de la madrugada, la mansión estaba en silencio. Las luces parpadeaban. La luz parecía subir y bajar.
Yamari se escondió tras una estantería en el pasillo, cerca del estudio, respirando entrecortadamente. Kellan estaba apostado al final del pasillo con una linterna para simular la confusión de un residente. Sawyer observaba desde la sala de seguridad. La puerta del estudio se abrió con un crujido. Una figura alta entró, moviéndose con cautela. Llevaba un abrigo negro y guantes, y observaba la habitación con una linterna de bolsillo. Yamari susurró al walkie-talkie. «Ahora». Apretó el gatillo detrás de la estantería. La trampa se activó. Las barras metálicas cerraron la puerta con un siseo mecánico. Luces rojas destellaron en lo alto. El intruso se giró, con pánico en la voz. «¿Qué es esto? ¡Déjame salir!». La voz de Sawyer llegó por el intercomunicador. «No saldrás hasta que tengamos respuestas». El rostro del hombre finalmente fue visible en la tenue luz de emergencia. Yamari dio un paso adelante, sorprendido. «Espera, ese no es Marcus». Kellan apareció a su lado, igual de atónito. «Ese es Conrad, nuestro chofer». La mirada de Conrad se filtró entre ellos, con la frente perlada de sudor. Yo no quise lastimar a nadie. Solo seguía instrucciones». «¿De quién son las instrucciones?», Srenia preguntó Yamari. Conrad tragó saliva con dificultad. «Recibí pagos, anónimos, cuentas en el extranjero. Me dijeron que fingiera accidentes. Primero el incendio, y aún quedaban más». Sawyer se acercó por el pasillo con los ojos encendidos. «Ibas a matarnos, uno por uno». No sabía que llegaría tan lejos. «Srenia», gritó Conrad. Solo necesitaba el dinero. Antes de que nadie pudiera preguntar más, un fuerte crujido rasgó el aire. La ventana detrás de Conrad se hizo añicos. Se tambaleó hacia atrás, con la sangre manándole del pecho. «¡Francotirador! ¡Abajo!». «Srenia», gritó Sawyer. Los cristales llovieron mientras los chicos caían al suelo. Yamari arrastró a Kellan debajo de un escritorio mientras Sawyer apretaba el botón de emergencia, cerrando el pasillo. Las sirenas resonaban a lo lejos. Alguien ya los había llamado. En cuestión de minutos, luces rojas y azules intermitentes llenaron la finca. Pero para cuando los agentes irrumpieron en el estudio, el tirador ya había desaparecido. Conrad estaba muerto. La pista, antes tan clara, se había perdido. Más tarde, mientras la casa se vaciaba y la policía tomaba declaraciones, Yamari se sentó en la habitación de Sawyer revisando las copias de seguridad. Antes, había replicado el teléfono de Conrad cuando estaban encerrados. Ahora revisaba los mensajes guardados. Uno le llamó la atención. Remitente, Ashworth One. A Yamari se le erizaron los pelos de la nuca. Lo abrió. Fase 2. Proceder después del incendio. Comenzar la siguiente eliminación. No debe vivir para heredar. Yamari miró la pantalla en silencio. «Kellan», susurró. «¿Y si no se tratara de dinero ni de venganza? ¿Y si alguien de tu familia quiere que todos ustedes desaparezcan?». Kellan levantó la vista, pálido. «¿Pero quién?». Yamari no respondió. No podía. Todavía no. Pero las piezas ya no encajaban en el panorama que creía estar resolviendo. Marcus Vail no era el cerebro. Esto era más profundo, se adentraba en el mismísimo linaje Ashworth, y alguien poderoso manejaba todos los hilos. La mañana después del caos, Eastmoor estaba más tranquilo que de costumbre. Una suave neblina cubría las aceras agrietadas y los tejados hundidos, como si el propio barrio contuviera la respiración. Pero por primera vez en días, Yamari Brooks, de 12 años, no caminaba entre las sombras, no escondida, sino por la puerta principal de la finca Ashworth, con los hombros hacia atrás, la mirada atenta y la mente preparada. Los guardias, antes desconfiados y con la mandíbula apretada, ahora se hicieron a un lado con silenciosos gestos de respeto. El propio Devin Ashworth esperaba en la entrada, con el cuerpo ligeramente encorvado, pero los ojos brillantes con algo más que gratitud. Yamari se detuvo, observando la mansión que casi se quemó hasta los cimientos, que ocultaba la traición en sus paredes. No solo regresaba para compartir lo que había aprendido, regresaba para terminar lo que había empezado. «Yamari», dijo Devin, dando un paso al frente. Su voz era ronca. Aún tenía el brazo en cabestrillo por el incendio, pero su mirada era firme. «Entra, hijo». Dentro, el gran salón, antes estéril, estaba lleno de tensión y murmullos.
Detectives vestidos de civil se movían por las habitaciones con portapapeles y una silenciosa urgencia. Una larga mesa de caoba en el estudio estaba cubierta con documentos, planos y portátiles abiertos. El minidrón de Jamari estaba en el centro. Su luz parpadeante era lo único que emitía sonido en la habitación. Al acercarse a la mesa, el chico sacó una memoria USB del bolsillo y se la entregó a uno de los investigadores. «Aquí está la grabación de mi dron», dijo Jamari con voz firme a pesar del peso de la habitación. «Demuestra que el incendio no fue un accidente. La caja de fusibles fue manipulada, y el hombre que lo provocó no actuó solo. Tocó un archivo en la laptop abierta, un registro de mensajes compilado del teléfono del conductor, ahora fallecido, Conrad. Todos los pagos a Conrad provenían de una cuenta en el extranjero que se remontaba a una empresa fantasma. Utilicé una herramienta web que programé en la escuela para registrar el dominio. El correo electrónico de recuperación estaba vinculado a alguien llamado Lucien A. La sala quedó en silencio. La expresión de Devin se tensó. «Lucien Ashworth», dijo lentamente, con las palabras cayendo como ladrillos. «Mi hermano». Un silencio invadió el estudio mientras la gravedad se asentaba. Devin se tambaleó ligeramente hacia atrás, apoyando una mano en el borde de la mesa para estabilizarse. Uno de los detectives se inclinó hacia adelante. «¿Nos estás diciendo que este complot fue financiado desde dentro de la familia?» Jamari asintió. El conductor nunca supo exactamente quién estaba detrás, pero el nombre Ashworth One aparecía en todos los correos electrónicos. Y los registros de acceso al sistema de seguridad de la empresa coinciden con el código de identificación de Lucien, la misma fecha que la noche del incendio. Devin apretó la mandíbula. «Quería la empresa», susurró. «Quería quitarme de en medio. Mis hijos...» «Iba a vender la empresa a compradores extranjeros», añadió Jamari, «y aniquilar a todos los herederos que se interpusieran en su camino». Un detective entró en el pasillo con el teléfono pegado a la oreja. Momentos después, volvió a entrar y asintió. «Tenemos a Lucien detenido. Intentaba subir a un avión en Nassau. La Interpol está involucrada». Devin se sentó en una silla cercana, y la lucha abandonó sus hombros de golpe. Por un momento no dijo nada, solo observó a Jamari con ojos cansados y asombrados. «Lo detuviste», dijo finalmente con voz ronca. «Salvaste a esta familia». Pero Jamari no respondió. No quería elogios. Sus pensamientos ya estaban a kilómetros de distancia. De vuelta en Eastmore, de vuelta en su habitación, de vuelta a los rostros de los chicos que nunca tuvieron oportunidades, que arreglaron cosas rotas porque nadie les daba nuevas. A la mañana siguiente, las furgonetas de noticias se alineaban en las estrechas calles de Eastmore como un desfile de ojos parpadeantes. Los reporteros se agolpaban en las escaleras del edificio de Jamari, gritando preguntas por megáfonos. Pero él no salió. Ni para las cámaras, ni para el ruido. En cambio, se sentó junto a su hermano mayor, Zeke, en su pequeña cocina, observando la escena a través de las persianas rotas. La mano de Zeke temblaba ligeramente mientras sostenía su taza, aún procesando todo lo que Jamari le había dicho la noche anterior. «Podrías haber muerto», dijo Zeke en voz baja con la voz pesada. «Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Jamari. «Pero alguien tenía que hacer algo. No lo vieron venir, porque nadie espera a un chico de Eastmore». Entonces llamaron a la puerta. Afuera, un elegante convoy se había detenido, encabezado por una camioneta negra mate y seguido por un par de elegantes sedanes. Del primer vehículo salió Devin Ashworth, con un traje gris oscuro a medida. Sus hijos, Kellan y Sawyer, lo seguían, cada uno con una mirada solemne y un orgullo discreto. Junto a ellos había un abogado con un maletín grueso. Zeke abrió la puerta primero, cauteloso pero curioso. «Señor Brooks», dijo Devin extendiendo la mano, «vinimos a agradecerle como es debido». Jamari dio un paso al frente. Su mirada pasó de Devin al abogado y luego al caso. «No solo nos salvó la vida», dijo Devin, con la voz quebrada al mirar a Jamari a los ojos. «Salvó a nuestra familia. Eso es algo que ningún dinero puede compensar, pero nos gustaría intentarlo». El abogado abrió el maletín con un clic. Dentro, fajos de documentos cuidadosamente apilados rodeaban una elegante pantalla que mostraba una cifra que a Zeke le temblaba las rodillas. $100 millones. El fideicomiso era real. «Para tu educación», explicó el abogado, «para tus futuros inventos,
Y para reconstruir Eastmore. Esto no es un regalo, es una inversión en el chico que burló a asesinos y protegió un legado. Zeke se cubrió la cara con las manos, abrumado. Las lágrimas se le escaparon entre los dedos cuando se volvió hacia Jamari y dijo, «Lo lograste. De verdad lo lograste». Pero Jamari dudó. No miró el dinero, sino los rostros que lo rodeaban. A Kellan, el chico que sacó de un barranco. A Devin, que casi muere en un incendio. A Zeke, que se había dejado la piel trabajando para que Jamari pudiera soñar un poco más. «No lo quiero», dijo Jamari en voz baja. El abogado parpadeó. «¿Disculpa?» Jamari se irguió. «No, a menos que ayude a más chicos como yo. No, a menos que construya algo más grande que todo esto». Siguió un largo silencio. Entonces, Devin sonrió. No la sonrisa cortés de un hombre rico acostumbrado a los negocios, sino algo real, algo lleno de respeto. «Entonces construyamos algo», dijo. «Lo llamaremos el Centro Tecnológico Brooks, aquí mismo en Eastmore, un lugar donde chicos como tú puedan aprender a soñar en grande. Y queremos que lo dirijas tú, Jamari». Zeke lo miró con incredulidad. «Tienes 12 años». Jamari sonrió. «Entonces tengo tiempo para aprender». Esa tarde, se dibujaron los primeros planos. Un equipo llegó con tabletas y planos, pero Jamari ya tenía sus propios bocetos. Impresoras 3D, laboratorios de programación, talleres de robótica y jardines alimentados por tecnología solar. Una semana después, comenzó la construcción. De pie al borde del terreno, Jamari observó cómo se izaban las primeras vigas de acero. Ya podía verlo terminado. Ya podía oír las risas de los niños que no tendrían que crecer escondiendo sus dones. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Jamari no sintió que estaba arreglando algo roto. Estaba construyendo algo completo. Sacó una llave inglesa del bolsillo trasero y sonrió. Era solo el principio.